Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En nombre del Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia, damos la más cordial bienvenida. Estamos el día de hoy con el doctor Yasser Lenis. Bienvenido, doctor Yasser, es un gusto estar contigo aquí. Vamos a tocar el tema el día de hoy del toro de Lidia, una mirada científica desde la fisiopatología de la muerte de este animal. El doctor Yasser Lenis es médico veterinario zootecnista de la Universidad CES de Antioquia, con especialización y con maestría en la Universidad de Antioquia, y tu doctorado es en la Universidad Texas A&M y la Universidad de Antioquia. Doctor Yasser, es un gusto tenerte aquí. Doctor Marcos, muchísimas gracias a toda la teleaudiencia, bienvenidos a este conversatorio que esperamos que sea de todo su agrado. Vamos a compartir durante una hora este tema que me parece que es un tema apasionante. Nuestra visión de este tema, doctor Marcos, es una visión netamente académica. Queremos fijar una posición académica con evidencia científica, no una posición visceral ni sentimental desde la emoción ni desde la humanización de los animales. Entonces, a todos ustedes bienvenidos, espero que sea de su agrado. Gracias. Muy bien, pues para iniciar entonces vamos a tocar algunas definiciones que son importantes cuando hablamos de fisiopatología y cuando vamos a centrar nuestro tema en eso, en la fisiología y en cómo el dolor puede afectar a los animales. Entonces, empecemos con estas definiciones de interés. Pues sería interesante comenzar este conversatorio definiendo tres cosas importantes: lo que es dolor, lo que es la aflicción y lo que es el sufrimiento. Entonces a mí me gusta definir esto muy literal y le pido siempre ayuda a la Real Academia de la Lengua Española y algunas definiciones de algunas investigaciones que hemos hecho nosotros desde el punto de vista de la fisiopatología. Entonces definimos dolor, que es una definición interesante para comenzar este conversatorio, como una sensación molesta que es aflictiva de parte de un agente externo o un agente interno que puede ser causal de un malestar en el animal. Otra definición de interés sería la aflicción, es el proceso por el cual se enfrenta un animal por el abatimiento, la tristeza. Sabemos que los animales también pueden estar tristes y puede haber sufrimiento físico. Y la última definición sería el sufrimiento, que es una combinación del dolor o de una aflicción que puede ser sostenida en el tiempo, puede ser crónica o puede ser aguda si es en un tiempo, digamos, muy corto. Y todo esto puede explicarse y puede medirse. Sí, todo esto puede medirse desde el punto de vista de la fisiopatología o desde el punto de vista de la fisiología. Tenemos herramientas de laboratorio clínico que nos evidencian que los animales pueden estar sufriendo dolor, aflicción o abatimiento. Sería también interesante, Marco, hablar de lo que es el toro de Lidia como un supuesto deportista, ¿cierto? Porque los deportistas de alto rendimiento, específicamente en el campo de las ciencias animales, son animales que han sido seleccionados genéticamente porque tienen unas condiciones evolutivas que tienen como, digamos, ventaja enfrentar un proceso de ejercicio, ¿cierto? Un ejercicio que puede ser condicionado, no condicionado, pero que, por así decirlo, están entrenados. El toro de Lidia yo lo defino como un deportista obligado, porque el toro de Lidia no sufre ni, digamos, no experimenta ningún proceso de entrenamiento. Entonces, de un momento a otro, llegamos y sacamos un animal de su ambiente natural y lo ponemos a hacer un ejercicio de 20-25 minutos, que es un ejercicio muy intenso. Ok, muy bien. Con base en eso, pues hablemos un poquito entonces de tauromaquia. Cuéntanos un poco sobre lo que tú sabes de este tema. Pues bueno, desde el punto de vista de la historia de la tauromaquia, uno puede definir la tauromaquia muy sencillo. La tauromaquia se define como un espacio de tiempo, básicamente donde un toro termina sacrificado o termina muerto, digamos, por unas creencias que son netamente fundamentadas en temas socioculturales. Esa es la definición de lo que es la tauromaquia. Pero si nosotros vamos a remontarnos al origen de lo que es la palabra de la tauromaquia, pues entonces la tauromaquia viene del griego taurus, que es toro, y maquia, que es una palabra, pues digamos que desde el punto de vista griego puede ser machoai, algo así similar, que es luchar. Entonces es un toro que lucha. Esa es la definición. Y lo más interesante es que los orígenes de la tauromaquia se remontan a la época de la Edad de Bronce, que es una época inclusive antes de Cristo. Estamos hablando de 3.300 años antes de Cristo. Desde esa época se remonta
este juego o estos ritos prehistóricos que se daban con un animal que era un animal salvaje, y evidentemente el humano demostraba su capacidad de hombría, de dominar, desafiando a un animal que podría causar la muerte a él o a cualquiera que se enfrentara. Okay. Hay una serie de características que hacen al toro de Lidia un animal muy especial. ¿Cuáles son esas características, Yasser? Yo, antes de decirle las características fisiológicas del toro de Lidia, me gustaría también hablar un poquito del origen de este toro. El toro de Lidia viene de un, digamos, animal primitivo que se denominaba el Bos primigenius. Era un animal de cachos muy largos, muy puntiagudos, un animal de alto peso y era muy peligroso. Pero además de ser peligroso, era muy apetecido por la carne. Entonces, además de ese desafío que tenía el ser humano de ir a cazarlo, pues terminaban comiéndose su carne. Entonces, eso lo voy a decir porque más adelante vamos a tratar de distinguir cuáles pudieran ser esos usos que se pudieran dar del toro de Lidia. Más adelante hablamos de eso, pero les comento que prehistóricamente se utilizaba este animal para cazar y para comer. Y desde el punto de vista de las características del toro fisiológicas, por así decirlo, son animales rústicos. Un animal rústico es que tiene la capacidad de enfrentar unos ambientes que sean hostiles. Una característica muy importante para todos los que nos están viendo: el toro de Lidia es un animal que tiene poca o nula actividad física durante toda su crianza. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro es que tiene mínimo contacto con el ser humano durante toda su crianza. Esto los convierte en ser animales mucho más susceptibles al estrés, son mucho más reactivos. Pero desde el punto de vista fisiológico, tiene los mismos mecanismos de percepción, asimilación y respuesta que tiene el ser humano. Luego, cuando llega el momento de ese estrés, tenemos una activación de ciertos neurotransmisores que lo que van a hacer es activar el sistema nervioso central. Cuéntanos un poquito sobre cómo ese dolor llega a activar el sistema nervioso central y todos esos mecanismos relacionados con el dolor. Sí, a mí me parece importante porque sé que mucha parte de nuestra teleaudiencia son médicos veterinarios, zootecnistas y zootenistas, que definamos de acuerdo a la International Association for the Study of Pain, que es la asociación internacional que se encarga de estudiar todo lo que es el dolor, que definamos qué es el dolor. El dolor se define como una sensación desagradable, es una vivencia emocional que tiene el animal o que presenta el animal y que puede o no sufrir lesiones corporales. Pero además de eso, el dolor puede generar recordancia, es decir, el animal puede recordar que él está induciendo dolor, es decir, se activan unas rutas neuronales a nivel de hipocampo que genera memoria de corto y largo plazo y puede recordar quién le indujo dolor, qué persona, qué artefacto le indujo dolor, y cuando se vuelve a ver esa persona o ese artefacto, el animal puede crear una, digamos, repulsión, por así decirlo. Nosotros sabemos y tenemos evidencias neurofisiológicas de que el toro de Lidia es igual de capaz de sentir dolor que lo hace el ser humano. Y nosotros tenemos, y esto es una invitación para todos los que nos están escuchando, tenemos una responsabilidad ética y moral como profesionales en el sector agropecuario, como médicos veterinarios zootecnistas, y como zootecnistas tenemos una responsabilidad ética y moral en el manejo y en la prevención del dolor. Correcto. Entonces, todas esas rutas neuronales de las que nos vienes hablando hablan de activación de ciertos neurotransmisores. Hablemos un poquito de fisiopatología del sistema nervioso central. Exacto, recordemos, Marcos, que el sistema nervioso pues está, digamos, anatómicamente dividido en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y ese sistema nervioso central es muy clave porque a su vez está dividido en lo que es el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, y ahí esas tres estructuras y médula espinal, esas tres estructuras junto con médula son las encargadas de procesar el dolor a nivel central. Pero a nivel periférico es el sistema nervioso periférico quien se encarga de eso, de la percepción del sistema, de lo que es el dolor. Y recordemos que el sistema nervioso periférico tiene una división muy especial, que es una división en donde se divide el sistema nervioso somático y ese sistema nervioso autónomo. El somático, entonces, es aquel que divide todas esas redes neuronales y se encargan de inervar cada uno de los rincones del animal.
Entonces, si yo a ese animal le hago presión, le hago calor o un estímulo de frío o de presión, el animal va a poder percibir produciendo esas neuronas y liberando, exacto, y produciendo unos neurotransmisores que son los encargados precisamente de transmitir esas vías o esas sensaciones. ¿Y la parte del sistema nervioso autónomo? La parte del sistema nervioso autónomo en el toro de lidia es muy importante porque antes de hablar del sistema nervioso autónomo tenemos un sistema que se llama sistema somatosensorial. Este sistema somatosensorial es el encargado prácticamente de tener unos centros de recepción. Y esos centros de recepción pues son aquellos que están ubicados, por ejemplo, en la piel, que es lo que yo te contaba. En la piel hay unos centros o unas neuronas especializadas que me detectan calor, frío, tacto, presión, bueno, un sinnúmero de estímulos importantes. Y hay unas redes que son unas redes neuronales o terminaciones nerviosas libres. Esas terminaciones nerviosas libres transmiten el impulso a velocidades que pueden oscilar entre 0.5, entre 10 metros por segundo, es decir, muy rápido, ¿cierto? ¿Eso qué le permite al animal? Que en algún momento donde se le imparta un estímulo doloroso, pues se transmita a esa velocidad, que es una velocidad relativamente alta, para que el animal pueda reaccionar evadiendo lo que le esté causando dolor. Entonces, esa es la importancia, o esa es la importancia del sistema somatosensorial. Pero hablando también del sistema nervioso autónomo, que es este sistema que se divide en sistema simpático y parasimpático, creo que es importante que definamos estrés. ¿Usted ha escuchado esa palabra de estrés? Absolutamente. ¿Cómo definiría usted estrés? Puede ser un mecanismo de huida, todos los activadores que llevan a que se desencadene el mecanismo de huida o todo lo que necesita el organismo para responder a ciertos estímulos. ¿Usted sabía, Marco, que la palabra estrés la definió un señor que es el padre del estrés en 1936, que es Hans Selye, un médico austrohúngaro que se nacionalizó posteriormente en Canadá, hizo su doctorado por allá y tuvo más de 40 estudiantes de doctorado, tuvo más de 45 libros, fue nominado al premio Nobel y él fue el que definió la palabra estrés. Cuéntanos más sobre eso, ¿cómo es que tú se lo explicas a tus estudiantes? Ya sé. Pues básicamente esto es muy emocionante porque este señor pues fue el padre del estrés, como les estaba contando, y fue considerado el padre del estrés porque trabajó con más de 17.000 ratas como modelo investigativo o experimental, definiendo precisamente lo que era el estrés. Y él dijo, ¿qué es el estrés? Pues muy sencillo, el estrés es una respuesta inespecífica de un organismo vivo ante cualquier estímulo externo que esté causando en él una alteración. Es una respuesta inespecífica, es decir, nosotros nos podemos estresar por cualquier estímulo inespecífico, y así lo describió Hans Selye en 1936. Pero también tenemos que recordar que hay un padre de la fisiología, que es Walter Cannon. Walter Cannon, que muere en 1945, nace en 1871, fue el que describió que los animales deberían estar en un equilibrio dinámico, y ese equilibrio dinámico lo llamamos homeostasis. Entonces, claro, cuando Walter Cannon dice todos los animales deben estar en ese equilibrio dinámico, es que no estén en una condición de estrés. Entonces, cuando se rompe la homeostasis es cuando el animal se estresa, y precisamente el estrés es un estímulo para que el animal pueda buscar un cambio, y ese cambio puede ser inespecífico. Por ejemplo, si yo voy y molesto a un perro y el perro no me conoce a mí, pues el perro se va a estresar y va a responder de una manera que es muy particular en perros, me va a morder, ¿cierto? Lo mismo pasa en caballos. Si yo me pongo a molestar a un caballo, pues el caballo se va a estresar, o me va a morder, o me va a patear. Entonces, así definimos lo que es el estrés. Y precisamente es importante hablar de estrés porque los toros de lidia, claro que se estresan cuando son extraídos de su ambiente natural. Cuando empieza todo este proceso, lo que ocurre a nivel de la médula, y de la glándula, la corteza adrenal también, es que se libera en la médula adrenal adrenalina y noradrenalina, y en la corteza glucocorticoides endógenos. ¿Cómo funciona eso y cómo activan el sistema nervioso simpático? Claro, esto es muy apasionante porque precisamente esos fueron los experimentos que hacía Hans Selye. Hans Selye se dedicó precisamente a estudiar todo lo que fue el eje hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal y médula adrenal. Entonces él lo que hizo fue precisamente identificar lo que fue este eje, y por eso se llama el padre del estrés, porque él fue el que dijo, hombre, existe una hormona liberadora de corticotropina a nivel hipotalámico, existe una hormona trópica de la corteza adrenal que la
famosa ACTH a nivel hipofisiario, pero también existe una liberación que se estimula a partir de la ACTH a nivel de la corteza adrenal, que me libera precisamente cortisol, y ahí es el fundamento de por qué nosotros en fisiología medimos estrés cuantificando cortisol en saliva, en materia fecal o en sangre. Entonces, claro, Hanseli lo que hizo fue, los altos niveles de cortisol se relacionan a un animal estresado, y esos altos niveles de cortisol lo que hacen o inducen son daños somáticos internos. Entonces él se daba cuenta que cuando él estresaba a las raticas con las que él experimentaba, y las estresaba de muchas maneras, hombre, las ponía en un cuarto a 2 grados centígrados, o sea, un caso de hipotermia, les ponía exceso de luz, les ponía exceso de ejercicio, y él se daba cuenta que a la necropsia, pues estas raticas, como tenían altos niveles de cortisol y estaban estresadas, tenían úlceras gástricas, tenían un agrandamiento de lo que eran las glándulas adrenales, o sea, producían mucho cortisol y por eso se engrandaban, porque había una hormona trópica de la corteza adrenal que estimulaba esa glándula adrenal, y se daba cuenta que el timo se disminuía y que los ganglios linfáticos se disminuían. Entonces ahí fue donde empezó a descubrir que los glucocorticoides tenían un efecto antiinflamatorio, porque decían, pero ¿cómo así? Los ganglios están más pequeños, el timo está más pequeño. Es la razón por la cual Hanseli descubre que el cortisol es una molécula antiinflamatoria y por qué el cortisol es considerado una hormona típica para cuantificación de estrés crónico. ¿Qué es lo que nos podría pasar y nos pasa a los seres humanos cuando tenemos momentos de estrés crónico que pueden llevar a ciertos daños en el organismo? Ahora, cuando tú hablas de ese estrés que fue inducido a esas ratas, después el sistema nervioso autónomo tiene su propio mecanismo en el que se activa el parasimpático, y por medio de la liberación de acetilcolina puede llegar a relajar algunos de los órganos que están en ese momento de estrés actuando. Ahorita que tenemos una gran cantidad de luz encima de nosotros, podemos tener estrés porque estamos liberando de pronto glucocorticoides endógenos, y en un ratito, cuando apaguen las luces, entonces vamos a relajar eso. ¿Cómo funciona eso en un toro de lidia? Sí, es importante. Hanseli, yo vuelvo y menciono a Hanseli porque Hanseli describía que todo animal estresado, inclusive todo humano estresado, pasa por 3 etapas. La primera etapa es la etapa de alerta, la segunda etapa es la de resistencia y la tercera etapa es la de agotamiento. Todos los animales, mamíferos superiores o inferiores, pasan por esas 3 etapas. Recordemos, alerta, resistencia y agotamiento. En el toro de lidia, la fase de alerta puede ser la fase donde el animal es extraído de su ambiente natural. ¿Qué pasa en la fase de alerta? El animal empieza a identificar qué lo está estresando y activa los mecanismos fisiológicos para recobrar la homeostasis porque la está perdiendo. En la fase de resistencia, entonces ya dijimos que la fase de alerta era cuando el animal o es extraído de su ganadería, es montado a un camión, o llega a la plaza, que llega a un lugar que es totalmente desconocido para él, ¿cierto? La fase de resistencia, entonces esos mecanismos siguen activos tratando de recobrar la homeostasis, pero es que el estrés está ahí, perturbando, entonces por más activos que estén los mecanismos, el animal va a seguir inmunodeprimido, va a seguir con todos esos mecanismos exacerbados, pero el estrés sigue ahí. Entonces la fase de resistencia pudiera ser, por ejemplo, el primer tercio o el segundo tercio de la corrida, que es picada o banderilla, o inclusive, la muerte. Y la última fase que termina, que es la que Hanseli describía, agotamiento, termina con la muerte. El animal, por más mecanismos fisiológicos que activó, termina simplemente descompensándose y eso termina con la muerte. Y al inicio ese estrés es bueno, porque lo que ocurre cuando hablo de estrés como mecanismo fisiológico es que, por ejemplo, los glucocorticoides endógenos lo que hacen es elevar la glucemia. ¿Para qué? Precisamente para que haya un sustrato de energía disponible rápidamente. Pero como tú lo dices, van pasando por una serie de procesos hasta que el agotamiento lleva a incluso a un ser humano, es exactamente el mismo mecanismo, o sea que podríamos hablar de que el mecanismo de estrés en un animal o en un ser humano son similares. Sí, son completamente similares, y Hanseli decía algo muy bonito, decía: la sal de la vida es el estrés. Él decía eso, la sal de la vida es el estrés. Y decía otra cosa: no existe el sentido de la vida si no nos estresamos. Esto nos tiene que llevar a pensar que el estrés es un proceso necesario para que se den los cambios.
Si no hay estrés, no podemos modificar nuestro organismo y no podemos enfrentar ese cambio y pues, simplemente quedaríamos en un estado casi que sin cambios. Usted mencionaba algo y yo creo que le evadí la pregunta en el sistema simpático y parasimpático. Entonces, claro, el sistema parasimpático, que hace parte de ese sistema nervioso autónomo, es el sistema que está regulando el animal o el toro de lidia en su estado natural. Es decir, cuando el toro de lidia está en su ganadería, está en su potrero, está rumiando o está pastando, el sistema parasimpático va a estar activo. Y el neurotransmisor preganglionar y postganglionar del sistema parasimpático, como usted lo mencionó, es la acetilcolina. Muy bien. La acetilcolina en ese animal, dentro de su estructura natural, le va a permitir al animal tener, digamos, un tamaño de bronquios, digamos, entre reducido a normal. Le va a permitir una secreción salival aumentada, porque claro, cuando consume ese pasto, pues debe secretar saliva. Le va a permitir los movimientos ruminales normales, intestinales normales, ¿cierto?, con el fin de que el animal pueda evidentemente absorber esos nutrientes, y va a tener un tamaño de pupila acorde a sus necesidades. Es decir, el sistema parasimpático está prácticamente regulando frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal, dentro de sus rangos fisiológicamente competentes. Pero el problema no es ese. El problema es que cuando ese toro de lidia es extraído de ese ambiente natural, entonces es llevado a la plaza o es llevado a la tenta, a la corrida de toros, ya no se activa el sistema parasimpático, se activa un sistema que es el sistema simpático. Y ya el neurotransmisor preganglionar sigue siendo la acetilcolina, pero postganglionar empiezan a ser las catecolaminas, que son los neurotransmisores o las hormonas que están direccionando el estrés agudo. Entonces, claro, cuando ya el animal está básicamente sometido al sistema parasimpático, la frecuencia cardíaca aumenta, el gasto cardíaco aumenta, eso implica aumento de volumen de eyección, hay una broncodilatación para captar mayor cantidad de aire, el tamaño de la pupila cambia, ¿cierto? Se dilata porque entonces necesitamos tener la mayor captación de fotones para visualizar de la mejor manera, y hay unos cambios metabólicos importantes a nivel de hígado, entonces empieza a hacer glucólisis, empieza a gastar esa glucosa que hay en sangre, ese glucagón empieza a activar esos mecanismos fisiológicos a tratar de sacar esa glucosa del hígado, y por ende entonces esa glucosa se empieza a utilizar, como lo decías anteriormente, para tratar de contrarrestar ese estrés. Qué bonito como desde la fisiopatología y desde la fisiología se puede explicar cada una de las respuestas orgánicas en un animal o en un ser humano. Luego, cuando el toro de lidia va hacia el lugar en donde va a ser faenado, existen unos momentos. ¿Nos puedes hablar un poquito de esos diferentes momentos que pasa el animal? Sí, cuando nosotros definimos en nuestras investigaciones retrospectivas de análisis que hemos hecho, algunos momentos, y lo hemos definido el primer momento lo definimos como momento cero. El momento cero para nosotros yo lo llamo el inicio de un estrés inesperado, camino a la activación de los nociceptores de dolor. Usted se acuerda que yo le había comentado que, por ejemplo, en la piel hay unas neuronas que son terminaciones nerviosas libres. Así es. Esas son las encargadas de cuando al animal, por ejemplo, se le punciona la piel, esas son las encargadas de llevar ese estímulo doloro. También las podemos conocer fisiológicamente como los nociceptores. Entonces, cuando nos hablen de nociceptores, tenemos que tener en cuenta que esos nociceptores son las terminaciones libres que me van a llevar todo lo que es dolor principalmente. Estímulos de dolor. Sí. Entonces, mi momento cero es transporte. ¿Qué características crees vos que tenga nuestra geografía o topografía colombiana que vos consideres que son contraproducentes para el transporte en bovinos o en cualquier animal de abasto? Yo me imagino que diferentes alturas sobre el nivel del mar, el transporte, por ejemplo, si es desde los llanos orientales hacia Bogotá o desde la montaña hacia un lugar bajo, va a haber una serie de cambios. El animal va a estar tratando de equilibrar precisamente, de buscar una homeostasis, pero debe haber una serie de cambios, sobre todo en la oxigenación. Claro que sí, eso desde el punto de vista fisiológico, pero ¿qué tal
porque nosotros siempre como médicos veterinarios, como zootecnistas o como MVZ, médicos veterinarios zootecnistas, siempre pensamos en la parte clínica, médica, fisiológica, somos muy académicos. Pero ¿qué tal si le cuento, Marco, y a ustedes, queridos teleaudientes, que el transporte en Colombia se caracteriza, por ejemplo, por no tener conductores que estén especializados, que estén tecnificados en cómo se debe transportar los animales? ¿Qué tal si le cuento que la geografía de nuestras vías es absolutamente irrisoria? Y serpenteante. Exacto, y es irrisoria, ¿cierto? Hay casi que en algunas veredas rurales un abandono gubernamental evidente que deja unas vías completamente casi que sin acceso, llenos de hueco, al borde de un precipicio. Hay como un abandono gubernamental que hace que el transporte con los animales sea un poco más complejo de lo normal. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando ese ganado de lidia sale y es montado a un camión, muchas veces ese camión no cumple con las regulaciones internacionales de bienestar animal que vayan a procurar que el animal no sufra ni dolor ni miedo y que fuera de eso sea un transporte incómodo. ¿Qué tal si yo le recuerdo que en el embarque y en el transporte muchas veces hay trancones, por ejemplo cierres viales, lo que pasa por allá en la vía de Villavicencio, que llega uno mareado, imagínense, y que le toca a ellos estar parados sin consumir agua, sin consumir alimento, que muchas veces el transporte puede durar hasta 24 horas. Entonces tenemos que el transporte de estos animales, como son cuadrúpedos, se hace en pie, recorridos muy altos. Tenemos viajes promedios de más de 24 horas reportados, tenemos pobres condiciones en las vías de acceso, pero también tenemos una nula capacitación de los conductores en bienestar animal, ¿cierto? Entonces es muy común que uno vaya en el bus, o hace 10 años, o inclusive ahora, oiga, y que en el bus los riñones de uno sufran tanto y usted no lleva animales, porque tenemos la concepción de que es que los animales hay que llevarlos mal llevados, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, que nuestros conductores deben entrar en un plan de capacitación de cómo se deben transportar los animales. Entonces eso es muy importante, ese es el momento cero. ¿Qué hemos científicamente descubierto nosotros en el transporte? Hombre, muchas cosas. Por ejemplo, que en los animales, específicamente en nosotros de lidia y en los animales bovinos que son transportados para la faena, hay aumento de una enzima que es la creatinfosfoquinasa, que es una enzima que me puede dar indicador de lesión muscular por los altos niveles en horas que están parados. Hay aumento de niveles de cortisol, ya dijimos que el cortisol es un indicador de estrés. Hay aumento de los niveles de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, indicador de estrés pero agudo. Aumenta la contracción muscular con el fin de él estabilizarse, porque imagínense esas vías de acceso y él no se puede caer, entonces hay gasto energético, pero también disminuye peso corporal, disminuye la volemia, se deshidratan, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Correcto. Luego llegan a la plaza en donde van a... Exacto. Luego llegan a la plaza, ese es el momento 1 que yo definí como momento 1, se llama llegada a un entorno que es desconocido y hostil. Llegada a la plaza, llegada a la plaza. Esa llegada a la plaza, como les decía, entonces es un entorno totalmente desconocido para el toro, sale de estar 4.5 años o 5 años criado en la ganadería, en su ambiente normal, consumiendo su alimento convencional, y llega a una plaza en donde no hay pasto, no hay comida y no hay agua. Y hay gente. Y hay gente que no conoce, ¿cierto? Claro. Entonces, así esté a distancia, el animal se va a estresar y ahí entonces ya el animal está en fase de alerta. Entonces ellos son organizados por corrales, por ganaderías específicas, hay pobre oferta alimenticia como te venía contando, hay espacios reducidos y hay también presencia de humanos, como te decía, ellos cuando son criados no están acostumbrados a la presencia de humanos y como están en un lugar extraño, pues buscan tratar de dominar como cualquier animal dominante, tratar de dominar, y por eso cualquier persona que se atraviese, él va a tratar de evidenciar esa territorialidad, por así decirlo. De defenderse incluso. ¿Qué sabemos ahí? Los niveles de cortisol siguen aumentados, hay respuesta a hiperglicemia y los niveles de hormonas tiroideas también aumentan, porque sabemos que estas hormonas tiroideas están muy relacionadas también con los factores de estrés. Correcto. Ok. ¿Qué más entonces tenemos? Después del momento 1, que es la llegada a la plaza, yo definí un momento 2, y el momento 2 yo lo definí como luz, exceso de sonidos y muchos humanos observando.
Imagínese usted, después de estar en ese corral, a oscuras, sí, no siempre con son luz, oscuras, pero sí, con un fotoperiodo cambiante o diferente al que estaban acostumbrados, sale al ruedo, y la salida al ruedo es encontrarse con un montón de gente aplaudiendo, y ese exceso de ruido, pues claro que va a causar un disturbio fisiológico en el animal. Entonces ese es mi momento 2. En el momento 2 me gustaría también hacer énfasis que no es lo mismo una corrida de toros en la sabana de Bogotá o en Bogotá como capital, en Medellín y en Cartagena, porque la presión barométrica de estas 3 ciudades es distinta. Y como sabemos, la presión barométrica va a afectar la biodisponibilidad de oxígeno. Así es. Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, muchachos, díganme ustedes dónde hay más oxígeno, en Medellín, en Cartagena o en el Monte Everest. Y ellos me dicen, hay menos oxígeno en el Monte Everest. Nosotros vimos una película donde la gente subiendo el Monte Everest no podía respirar y se morían por la falta de oxígeno. No, el oxígeno en la atmósfera terrestre es el mismo. Tenemos 20.99%, eso equivale a 21%, esa es mi fracción de oxígeno inspirada. Pero lo que varía es la biodisponibilidad que está afectada por la presión barométrica. Entonces, claro, si yo voy a hacer una corrida de toros en Bogotá, nosotros sabemos por fisiología que la biodisponibilidad de oxígeno va a ser mucho menor en Bogotá, por ejemplo, que en Cartagena. Hablamos inclusive que la biodisponibilidad de oxígeno, la presión de oxígeno en Bogotá es de 117 milímetros de mercurio si la comparamos con unos 160 milímetros de mercurio que hay en Cartagena. Entonces miren ustedes que no es lo mismo una corrida de toros en Bogotá, que es una ciudad muy alta, a Cartagena, que es una ciudad a nivel del mar, donde la presión atmosférica es muy alta. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta también. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque el toro de Lidia, que está lidiado, o que está en la corrida de toros acá, ¿cómo se llama la plaza de acá? En Santa María. La Santa María, en Medellín es la Macarena. Aquí en la Santa María va a tener menos biodisponibilidad de oxígeno que si es una corrida de toro en Cartagena. Vea qué interesante. Entonces ese toro de lidia corrido acá va a ser un animal de entrada hipóxico, porque hay menos oxígeno. Normalmente no corre, o puede en su vida libre de pronto, pero está llegando a un ambiente en el que tiene que esforzarse. Tiene que esforzarse y tiene que sobreesforzarse, ¿cierto? Porque es casi que le dijeran a uno, usted es un paciente o un humano sedentario, pues venga, hágame el favor y me le da 8 vueltas al campín obligado, porque si no lo matamos. Entonces, claro, yo creo que obligado al otro día no vamos a levantarnos como muy bien de nuestros músculos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos que tener en cuenta que el toro de lidia es un deportista que yo llamo deportista obligado. Y hablando con mis colegas deportólogos, ellos definen esos recorridos que hace el toro cuando el torero sale y el toro va en busca de ese torero. Se llaman carreras cortas explosivas. En las carreras cortas explosivas se estimulan un tipo de fibras que son las fibras rápidas, las fibras tipo 2. Las fibras rápidas, que son las que se contraen mucho más rápidas que las fibras lentas, que son fibras tipo 1, tienen ventajas y desventajas. Ellas se contraen muy rápido, pero gastan la energía más rápido de lo normal, porque la contracción es muy alta. Eso genera estrés. Porque además hablamos de un proceso anaerobio, ¿no? Claro, entonces el estrés oxidativo que se genera a partir de un proceso anaerobio es mucho mayor, y súmale a eso que hay un cambio del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo entonces empieza a priorizar, digámoslo así, órganos que son vitales, como corazón, como riñón, y empieza a disminuir el flujo sanguíneo a nivel de la periferia. Eso hasta que haya un caso de hipertermia. Cuando el toro de lidia aumente su temperatura, entonces lo que hay es una reacción inversa. Se disminuye el flujo sanguíneo a riñón, a sistema digestivo, a corazón, pero se aumenta el flujo sanguíneo a piel tratando de hacer una termorregulación por evotranspiración. Entonces miren que aquí hay una modificación de todo el esquema fisiológico del toro de lidia. Y súmale a eso que a medida que va avanzando aquí en la salida del ruedo, va avanzando el ejercicio, el animal empieza a modificar su perfil respiratorio. Entonces empieza a ¿qué? Empieza a disminuir el volumen tidal y aumentar frecuencia respiratoria. Recuerden que el volumen tidal es la capacidad de aire que ingresa en una inspiración, y que la frecuencia cardíaca, en este momento la frecuencia respiratoria es el número de veces que respira el animal en un minuto.
fruto. Entonces el animal termina con este perfil respiratorio. ¿Qué lleva a eso? Acidosis metabólica. Exacto. Entonces una eliminación excesiva de CO2, esa eliminación excesiva de CO2 lo que va a causar es precisamente lo contrario, casi que eliminación excesiva de CO2 lo que va a causar es una reducción de la capacidad que tiene la renasa carbónica de hidratarme el agua con CO2 y formarme ácido carbónico. Se va a reducir el ácido carbónico y va a formar un problema alcalótico, un problema ácido básico precisamente por ese perfil respiratorio, pero es que el pobre toro de liga lo que está tratando es compensar esa temperatura, porque él está hipertérmico. Entonces claro, al momento de activar su jadeo, lo que está haciendo es estimular centro hipotalámico de jadeo, eliminando vapor de agua, que en el tracto respiratorio tiene una presión de 50 milímetros de mercurio, es muy alto, y eliminando vapor de agua está eliminando temperatura. Pero claro, por un lado elimina temperatura, termorregula, pero por otro lado lo que está haciendo es basificando y causando un problema ácido-base muy fuerte y muy grave, precisamente porque se disminuye, además de eso, porque este perfil respiratorio de BT disminuido y frecuencia respiratoria alta lo que va a causar es una disminución de la ventilación alveolar. ¿Por qué? Porque estoy estimulando la ventilación de espacio muerto, y cuando estoy estimulando la ventilación de espacio muerto favorezco la evotranspiración para termorregulación, pero estoy afectando la capacidad que tiene el oxígeno de llegar al alvéolo para hacer un intercambio gaseoso. Entonces súmele a que en Bogotá hay menos disponibilidad de oxígeno y súmele a que como es un ejercicio forzado, llega menos oxígeno a los alvéolos, tenemos dos problemas muy graves, y eso pues me va a llevar a una falta de la habilidad que tiene la hemoglobina de asociarse con oxígeno, y entonces la saturación va a estar por debajo de 90 y empiezan otros problemas. Mayor proceso hipoxémico. Sí. Y súmale a eso la producción de ácido láctico, entonces el pH también de la sangre se empieza a alterar. Nosotros vemos que el pH de la sangre es un valor homeostásico, lo decía Walter Cannon, que tiene que oscilar entre 7.35 y 7.45. Si hay una modificación casi que de un punto, está casi que o en coma o muerto. Entonces claro, en un ejercicio que es forzado, pues pasa todo eso. ¿Qué tal si pasamos al momento 3? ¿Cuál es el momento 3? Ya salió al ruedo, empezó esas carreras explosivas, y el momento 3 yo lo defino como el inicio de las lesiones corporales, y es el primer tercio. El primer tercio en las corridas de toros se define como el tercio de varas. En el tercio de varas, ¿qué le suena a usted? ¿Qué le pasará al toro? Yo sé que usted no es amante de la tauromaquia, pero si a usted le dicen qué es el tercio de varas, ¿qué se imagina? Sí, yo me imagino todos los mecanismos nociceptores activándose porque me están chuzando. Listo, entonces ya me están chuzando. Entonces el tercio de varas se caracteriza porque hay un picador. Ese picador hace parte del ritual de la tauromaquia, y lo que hace es casi que, este ritual, porque no tengo mucho tiempo, tenemos una hora apenas, pero este ritual, como les decía, época antes de Cristo, y el picador es casi que una estructura o un elemento que se conservó millones y millones de años atrás, en donde lo que se hace es disminuir o humillar al toro, disminuir como la casta del toro y decirle, venga papito, aquí no manda usted, aquí el que manda soy yo, y quiero que me lo demuestre evidenciándome qué tanto me puede causar usted lesiones a ese peto que le ponen al caballo. Entonces, con más fuerza entre ese toro de lidia, en vista evidentemente a ese caballo y ese picador, pues la cosa va a ser mucho más interesante para los espectadores. ¿Listo? Sí. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, es el primer tercio de varas. Bueno, después entonces lo que venimos es básicamente a decir que durante esta picada se afectan más de 20 músculos durante la picada, y esas lesiones que se hacen en todos esos músculos dorsales, y esos músculos dorsales que son los encargados de casi que regular el movimiento de cabeza, de espalda, de cuello, tienen lesiones profundas que inclusive pueden llegar a los 60, 70 centímetros de profundidad, y eso pues lo que hace es evidentemente lesionar vasos sanguíneos, evidentemente lo que hace es causar hemorragias, ¿cierto? Que esas hemorragias pues se van a evidenciar por la parte dorsal del toro de lidia,
Y dentro de estos 20 músculos, pues tenemos por ejemplo el trapecio, el romboides, tenemos el espinal, el semiespinal, el intraespinal, el supraespinal, es decir, hay un dolor intenso y hay ruptura de capilares, como les decía, y además de eso se empieza a reducir la movilidad del toro. Ya la movilidad articular del tren anterior y posterior se empieza a reducir. Y empezamos nosotros entonces a tener algo muy particular del toro de lidio, que es el reflejo de la seda. Entonces, en el reflejo de la seda hay resequedad de boca y el animal empieza a experimentar lo que les venía yo diciendo de una manera más intensa, y es el jadeo, jadeo, jadeo. Entonces tenemos esa acidosis metabólica por un lado, por la producción de ácido láctico, tenemos necrosis muscular que continúa, tenemos una baja presión de oxígeno alveolar y tenemos una elevada presión de CO2, que también eso se conoce como hipercapnia. No nos interesa que el CO2 aumente en sangre precisamente porque además que tiene mayor afinidad la hemoglobina por el CO2 en parte y por el dióxido por el monóxido y por el dióxido, pues no nos interesa porque la hemoglobina se hizo para interactuar con el oxígeno precisamente para que los tejidos pudieran funcionar. El tema es muy interesante desde todo el punto de vista fisiopatológico. Cuando ya el animal entra a ese segundo tercio, al tema de banderillas, ya acercándose hacia la muerte, vienen otra serie de cambios fisiológicos, vienen ya lesiones importantes. Cuéntanos, Yacer, un poquito sobre eso. Momento 4, entonces yo lo defino como 3 pares de banderillas, que es la provocación a la muerte, y este es el segundo tercio, que se llama segundo tercio de banderillas. Aquí pues evidentemente el torero lo que hace es colocar 3 pares de banderillas. Esas banderillas tienen un mecanismo que una vez entren al músculo por su característica no pueden salir, quedan fijadas precisamente por cómo están diseñadas, y evidentemente el rebote de las banderillas en la corrida causa dolor. Ya el dolor está muy intenso por la picada que tuvo el toro, y además de eso pues ya sabemos que continúa el metabolismo anaeróbico, las carreras explosivas siguen, la contracción de los músculos de la lengua básicamente se orientan para que el aire entre de una mejor manera, entren de una manera más fácil y evitemos la resistencia de la entrada del aire. ¿Qué pasa con la sangre? Pues el animal empieza a perder agua, y como empieza a perder agua, la fracción acelular, que es el plasma, empieza a reducirse y empieza a haber una hemoconcentración. Con la hemoconcentración, que es causal, evidentemente, fue causada por la deshidratación, empieza algo que es la resistencia vascular periférica, porque es más difícil transportar sangre que esté menos diluida en esa fracción plasmática. Entonces los eritrocitos, cuando no tienen esa fracción acelular que es el plasma, pues empiezan a producir un aumento de la resistencia vascular, y eso pues lo decía la ley de Poisson, que es aumenta la resistencia vascular, que es una de las leyes que nosotros tenemos la oportunidad de evidenciar cuando hablamos de cardiovascular. Y evidentemente hay una cosa muy importante, y es que el punto de fuga empieza a disminuirse. ¿Se acuerda cuando el animal sale al ruedo, que el torero no se le puede acercar mucho, el punto de fuga es muy amplio porque inmediatamente el toro reacciona y va a ir detrás de él? Pues acá en este tercio ya el torero se puede acercar un poquito más, el punto de fuga disminuye, y eso es una cosa también importante que nos está diciendo de que el toro está agotado. Claro, acercándose hacia el momento, sí, donde tenemos exactamente la muerte. Sí, el momento que es precisamente el momento 5. El momento 5, que es el tercio de muerte, yo lo definí como donde la humanidad celebra y aplaude y admira la muerte de un individuo. Así lo definí yo. Aquí pasan varias cosas, y es que los toreros son entrenados en sus movimientos, cómo se deben mover, cómo se deben vestir, pero casi que no son entrenados, o si son entrenados pues casi que fallan en su gran mayoría, en dónde deben o dónde debería ser el lugar donde deben colocar la espada para evitar el mayor sufrimiento. Donde la coloque va a haber sufrimiento. Pero lo que sí sabemos es que casi que muchas de las muertes de los toros tienen que ser muerte asistida después de que le claven la espada. ¿Por qué? Porque la espada ingresó a un lugar donde no se afectó la función cardíaca. Entonces entró por allá rumen, entró por allá y me rompió pulmones, entonces el sufrimiento es mucho mayor. Entonces esta es una etapa que yo creo que es una etapa muy triste, ¿cierto? En donde de forma aleatoria esa espada puede entrar, donde por suerte el torero le entre. ¿Qué se da? Se da perforación de piel, evidentemente esa espada que puede tener 50-60 centímetros de largo,
o inclusive a veces más, sea perforación de piel, sea perforación de músculos dorsales. Aquí hay una cosa muy importante y es que la cavidad torácica tiene que tener una presión muy característica. Y cuando esa presión por un artefacto cortopulsante se pierde, inmediatamente los pulmones se colapsan. Exacto. Entonces hay un colapso de esos alvéolos y esos alvéolos no pueden distenderse de la mejor manera, ya no se pueden distender porque se pierde ese volumen residual que es el volumen que debe quedar en los pulmones para que permanezcan inflados. Y volver a inflar los pulmones es casi que imposible, porque eso es un proceso que se da a nivel casi que cuando el neonato, que valga la redundancia, nace, y es casi que imposible. Entonces se pierde esa presión pleural, se altera la presión pleural, los pulmones pierden la capacidad de poder captar ese oxígeno, de poder utilizar ese oxígeno, y hay una afectación de todos los órganos torácicos, abdominales, hay hemorragias internas, a veces hay corte de hígado, se corta aorta, se corta corazón, hemorragias internas donde el animal prácticamente tiene una muerte demasiado, diría yo, no inhumana, para no humanizar este comentario, pero sí no de la mejor manera, no de la mejor manera. Y evidentemente cuando hay esas hemorragias internas, pues la sangre tiene que buscar por dónde salir, ¿cierto? ¿Y por dónde sale? Boca y nariz. Y eso pues es una de las imágenes más tristes y crueles que podemos evidenciar nosotros en la corrida de toros. Ahí el punto de fuga es nulo. Tenemos toreros que se aproximan casi, le ponen la cabeza al toro, porque el toro ya con la espada clavada, ¿qué puede hacer? No puede hacer absolutamente nada, tiene salida exacerbada de sangre, los vasos sanguíneos por más que estén contraídos tratando de buscar aumento de presión arterial no hay cómo, el corazón está tratando de medio latir pero muchas veces se perfora el corazón, entonces toda la sangre que llega del retorno venoso por esas cavas prácticamente no tienen cómo funcionar, ya no hay nada que hacer. Y pues nada, esa es la muerte triste que tiene el toro de Lidia. Que desde el punto de vista fisiopatológico, como lo estamos abordando, es un tema realmente, como tú lo dices, es triste y a la vez es muy apasionante. Yasser, muchísimas gracias, es una charla muy interesante este conversatorio que estamos haciendo. Ya tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio. Vamos a empezar una por una. Jimena Mestra, nos comentas, esa responsabilidad ética, algunas universidades que tienen facultad de veterinaria en Colombia como que no les interesa saberla. Nos estás haciendo esta observación y nos dices, ¿cómo hacemos si son ellos los que promueven estos actos? Voy a tomar la palabra y decirte, Jimena, que definitivamente desde las universidades, desde la Asociación de Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia, desde el Consejo Profesional y desde otras asociaciones, por supuesto que existe una preocupación total por el bienestar animal, pero también recordemos que porque la protección la misión del médico veterinario es la protección de la salud humana. Luego, cuando nos dices que si tenemos de pronto, ¿qué estamos haciendo en relación con esta preocupación? Es absoluta, desde nuestras clases, desde nuestras aulas, nuestros programas académicos, lo que estamos haciendo es promover, por supuesto, la salud y el bienestar animal. Bueno, nos mencionas acá que hay que realizar algunos estudios de antropología y estudios de la cultura para tener evidencias y que podamos entender en el gremio veterinario si existe dolor. Por supuesto se hace, sin embargo recordemos que estamos hablando de un país con una diversidad humana muy grande, cada quien, y por supuesto esto es respetable, tiene una manera de pensar. Me gustaría también conocer tu apreciación al respecto, pero por supuesto vamos a conocer diferentes posturas, hay posturas y siempre van a ser muy respetables. Desde nuestro punto de vista como médicos veterinarios, pues lo que promovemos es el bienestar animal, con la responsabilidad de que también se tiene que hablar de producción de comida, debido a que un siguiente comentario muy bienvenido del doctor José Manuel Alanís, nos comentas que estamos hablando también de producción animal, entonces por supuesto debemos producir proteína animal para la alimentación de los seres humanos. No sé si quieras mencionar algo al respecto. No, a mí de pronto hacer como énfasis porque no entiendo muy bien. Entonces hay que realizar estudios de antropología y estudios de la cultura para tener evidencias
¿Y qué podemos entender en el gremio veterinario que si existe dolor? ¿Cómo hacemos con Bescol? Yo no entiendo muy bien la pregunta, pero los estudios antropológicos no son los más adecuados para evidenciar el dolor, ¿cierto? Nosotros sabemos que por antropología hay unas estructuras conformacionales en animales y humanos, pero los estudios, digamos, de mayor relevancia en los casos de estudios si existe o no dolor en un individuo es simplemente recordando estímulos in vivo, ¿cierto? Realizando estímulos in vivo, porque los estudios antropológicos que me van a permitir es un organismo que tiene sistema nervioso central, periférico. Evidentemente, si yo veo unos restos óseos de un toro, yo puedo evidenciar eso porque hay una fosa craneal, hay un canal medular, etcétera, etcétera. Pero el dolor se estudia más por las reacciones que pueda tener ese individuo ante estímulos que pueden ser eléctricos, que pueden ser aumento de presión, exceso de calor, frío, y evidentemente así lo hemos hecho con el toro de lidia. Nosotros tenemos estudios en donde se ha evidenciado que después de la faena el toro de lidia se descompensa notablemente, es decir, tiene menos presión de oxígeno en saturación de hemoglobina, tiene mayor CO2, el CO2 aumentado no es bueno. Esto comparado con un toro que no esté digamos, sometido a la tienta, pues el cortisol aumenta, los niveles de catecolaminas aumenta, el glucógeno disminuye en un animal después de la corrida. Un animal después de la corrida puede experimentar una deshidratación y lo experimenta, inclusive se habla de que puede perder 55 litros después de la corrida. Evidentemente hay un caso de hipovolemia evidente. El lactato aumenta, es decir, el ácido láctico y lactato aumenta, y el pH sanguíneo disminuye. Entonces yo pensaría que para efectos de evaluar el dolor es mucho más significativo los estudios in vivo, reales. Correcto, muchas gracias. También José Manuel Alanís nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos valorar o cuantificar el dolor de manera práctica? Creo que está respondida absolutamente con lo que acabas de mencionar. Sí, el dolor, por así decirlo, lo podemos cuantificar por algunas anomalías o alteraciones de las ondas en el caso de una prueba que hacemos que es el electroencefalograma. Eso en el caso experimental, pero en el caso donde no contemos con un equipo que nos dé las ondas del encefalograma, porque estas ondas estarían alterando y que nos estarían evidenciando aumento de dolor, específicamente algunas de esas ondas del encefalograma, tendríamos que evaluar etológicamente el animal por comportamiento, ¿cierto? Un ejemplo, yo voy y palpo una vaca, yo puedo evaluar si la vaca le está molestando o doliendo mi palpación. ¿Cómo? Sabemos que por etología ya empieza a aumentar movimiento de cabeza, empieza a mirar qué es lo que está pasando, empieza a aumentar el movimiento voluntario y empieza a mover cola y empieza también a tener desbalance corporal. Entonces miren que con esos cambios de comportamiento del animal yo puedo evidenciar molestia o dolor. Correcto, gracias. Diego Velosa Caicedo nos menciona: buen día, he trabajado varios años con ganado de lidia. Nos dice que es interesante la conferencia y que el mundo del toro de lidia está un poco inexplorado y empírico. Iván Salamanca Aponte nos escribe: cuando implementen todo eso con los bovinos, con todos los bovinos que se transportan independientemente del fin, está muy bien. Creo que a los de lidia les va, es a los que menos peor les va. Estoy de acuerdo con él, es a los que menos peor les va, y estoy de acuerdo totalmente porque son animales que deben llegar íntegros a la corrida. No nos interesa que el toro de lidia llegue cojeando porque no nos va a servir, no nos interesa que llegue con un estado de deshidratación exacerbado, pero aún así, como él lo dice, es el que peor le va, pero le va mal. Sí, así es. Luego también cuando hablamos de animales de producción, de lo que hablamos es de una serie de técnicas y una serie de cosas que se han venido implementando para mejorar la producción, para que esos animales lleguen al momento de ser faenados, puedan llegar en un buen estado también, ¿no? Nos dice ya finalmente José Enrique Saldívar: perfectamente explicado lo del deportista obligado y la hipoxia. Pasamos de lo anaeróbico a lo aeróbico para lo que el toro no está preparado, y no solo aumenta el estrés, sino que provoca importantes lesiones musculares y alteraciones que reconoce el comportamiento. Un cambio absoluto de su fisiología.
Sí, a mí me parece importante en 30 segundos decirles a todos ustedes que nos están viendo y observando en este espacio importantísimo el día de hoy, para recordarles que voy a dejar dos documentos de interés, un artículo científico que tuvimos la oportunidad de escribir hace algunos años atrás y el último capítulo de mi libro que habla de bienestar y cómo el bienestar o el malestar, aunque el malestar no es una palabra que debamos usar, puede afectar algunos procesos fisiológicos. Les dejo esos dos documentos, muy probablemente los van a colgar aquí en el Consejo Profesional, en la página web, pero también los invito a que vean un video inédito, y esto es primicia, les vamos a dar el link inédito de YouTube. Ese video no está en YouTube real en este momento porque no ha salido al aire, pero como esto es una primicia que les queremos compartir, entonces les vamos a dejar un link del programa que hicimos sobre el toro de Lidia. Se llama La Voz del Toro de Lidia, para que ustedes estén informados sobre este tema. Y me parece que el video habla o recopila muchos de los elementos que aquí hemos abordado, pero algo muy interesante es que el video también tiene la opinión de un ganadero de toro de Lidia, un ganadero. ¿Qué piensa el ganadero? ¿Cómo son criados los toros de Lidia? Entonces los invito, y también lo invito a usted a que vea este interesante video. Gracias, Yasser, muy amable. Nos hacen otra pregunta, esta pregunta es muy interesante. En una muerte en el matadero, el animal va para producción, ¿qué condiciones vive el toro? Si sufre más o menos, ya lo hemos venido hablando. Sí, yo quisiera hacer énfasis en ir variando esas expresiones, en vez de matadero que le llamemos planta de beneficio, y lo que les venía diciendo. Es decir, me parece importante que tengamos en cuenta que ninguna muerte es indolora. A mí, yo desde el punto de vista de la fisiología no me trago el cuento que la desensibilización genere incapacidad de que el animal siga percibiendo estímulos. Yo no me lo trago. Y por eso yo quiero hacer una invitación a sensibilizar a todos los que nos están viendo, en que no solamente desde las universidades, sino como iniciativa propia, ustedes estudiantes, profesionales, empecemos a reflexionar sobre estos temas. La desensibilización no es una forma en que el animal evita que siga percibiendo estímulos, y lo he experimentado yo en mis estudios de maestría, donde me tocaba madrugar todos los días a la planta de beneficio a las 2:30 de la mañana para reclutar úteros, en donde yo visualizaba que después de la desensibilización, y que algunas quedaban mal hechas, el animal inclusive se volvía a parar, se volvía a echar, se volvía a parar, se volvía a echar, se volvía a parar, e inclusive ellos siguen percibiendo todos los estímulos auditivos y visuales. Lo que pasa es que hay una desconexión que puede ser imparcial a nivel de tronco encefálico y médula. Pero para responder esa pregunta puntual, la experimentación del dolor, del miedo, de la aflicción en una planta de beneficio está científicamente comprobada que los animales también se estresan. Gracias, Yasser. Tenemos una última pregunta, creo que tenemos tiempo para una más de Angie Bejar. Nos preguntas, una vez activado el mecanismo de respuesta ante el factor estresante, y nos preguntas, ¿son más las catecolaminas producidas a nivel de la médula adrenal las que permiten efectuar dicha respuesta en comparación con los glucocorticoides? Finalmente son las dos, estamos hablando de liberación. Claro, pero es importante tener en cuenta, ella se llama Angie, es importante tener en cuenta que las catecolaminas son neurotransmisores que regulan el estrés agudo, es decir, ese estrés que ocurre en un tiempo dado muy limitado, y cuando ese estrés continúa en el tiempo, días, meses y años, inclusive está muy estudiado en meses en cerdos, empieza esa secreción de glucocorticoides a aumentar. Es decir, claro que cuando el estrés es agudo, la mayor respuesta prioritaria se da a nivel de médula, porque es que la médula es quien produce la mayor cantidad de neurotransmisores, específicamente catecolaminas. Pero si ese estrés continúa en días y meses, entonces prevalecerá el cortisol y las catecolaminas tendrán un nivel umbral homeostásico. Luego ahí es donde vienen las inmunosupresiones, exactamente, etcétera. Exactamente. Creo que alcanzamos a una última observación que nos hace Edgar Falla. Nos dices: buenos días, si se acaban las corridas de toros, se extinguen las razas de toros de Lidia, o técnicamente no serían viables. Gracias por esos comentarios y por todas las preguntas.
No sé si tenemos algo más que mencionar. No, a mí me parece que eso es interesante tenerlo en cuenta siempre en los debates que hemos hecho representando la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA, los debates que hemos tenido con algunos representantes a la Cámara y algunos senadores, siempre nos hacen esa pregunta y sí, prácticamente se buscarían usos alternativos. Por ejemplo, prácticamente la gente dice, si se acaban las corridas de toros, se extingue el toro de lidia. ¿Por qué? No lo dejemos extinguir, formemos bancos de germoplasma. Ustedes estarán preguntando, pero es que si ya no hay corridas de toro, ¿para qué toros de lidia? Pero entonces podemos direccionar esos toros de lidia zootécnicamente a otros usos. Aunque no son muy buenos productores de carne por el tamaño y además demoran mucho tiempo en ceba, aunque no son muy buenos productores de leche, porque es que producen casi que la leche necesaria para la cría, pues podemos empezar a buscar cómo conservar esos genes y no dejar que se extinga la raza, que es una de las cosas que preocupa mucho a los taurinos. Muchas gracias, doctor Yasser. Creo que terminamos. En nombre nuevamente de Convescol, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos próximamente en una nueva emisión en streaming para todos ustedes. Un cordial saludo y gracias. Muchas gracias.